Discordancia de mucha función, depende. ¿Depende de qué? Depende si está el problema en el alveolo, conexión exudativa, si por está en el capilar, embolia pulmonar. Pero acá acuérdense que aquí arriba, les dije, también están los OCFAs. ¿Qué es OCFA? Oclusión exudativa tipo aéreo. ¿Y quién está ahí? Asma y EPOC. Entonces tengan presente ese punto. Hipoventilación, esta diapo recuerden que hay una relación entre PCO2 y oxígeno. Si aumenta el PCO2, baja proporcionalmente el oxígeno. Eso es bueno que lo tengan presente. Entonces, si el paciente tiene hipercapnia, viene en la sangre venosa, pero como tiene una hipercapnia, entonces la cantidad de oxígeno en el alveolo va a disminuir y va a tener menos oxigenación el capilar arteriorizado y va a llegar con menos oxígeno. Porque debe tener relación PCO2 disminuye la concentración de oxígeno. Hay una competencia. ¿Ya? ¿Cómo es en la hipoventilación? El resumen ya les he mencionado en el flujo oral. Bueno, voy a pasar. Alteración de difusión, ya también mencioné, en este caso, ¿por qué ocurre? Primera clase, engrosamiento de la membrana capilar, ley de Fick, ¿no? Ley de Fick. Entonces, como hay aumento del grosor por depósito de fibroblastos colágeno, el paso del oxígeno se hace dificultoso, ¿no? Entonces, hay engrosamiento de la membrana capilar, entonces el paso del oxígeno hace más dificultoso y disminuye la concentración de oxígeno en el capilar arterial. El resumen ya les mencioné en el flujograma, ¿no? Y lo bueno es que este mecanismo mejora con oxígeno suplementario. Si la pregunta fuera, de estos 5 mecanismos, ¿cuál es el más importante? Este es el más importante. Este es el más frecuente, el más importante de lesión respiratoria tipo 1. Pero es contextual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una gradiente, como ya mencionamos, aumentada, que corre con oxígeno, ¿no? Hay 4 posibilidades en las causales, ¿no? Y es contexto. ¿No? En resumen, gradiente elevada, que corre con oxígeno, CHAM. ¿Qué es CHAM? Es una mezcla de sangre arterial venosa, lo cual impide que haya una sangre arteriorizada adecuada para la economía. El CHAM que vamos a trabajar es cinta pulmonar. Este es el puente o comunicación o cortocircuito que genera disminución de la concentración de oxígeno en la sangre arteriorizada. Severas enfermedades pueden generar CHAM, ¿no? En nuestro curso, bueno, algunas veces los que tratan en emergencia lo pueden ver, pero mayormente no lo vemos en los pisos porque se presentan muy graves, ¿no? Y deben acordarse de este punto, que estos pacientes tienen gradiente elevada, tienen PCO2 baja o disminuida inicialmente y no corrigen con oxígeno. Esa es la clave para reconocer. Reconocer CHAM no es difícil. Reconocer CHAM no es nada difícil. El problema es tratar CHAM. ¿No? Se requiere estrategias de reclutamiento alveolar que incluso en nuestra ciudad no. La quinta, debemos conocerla por nuestra realidad de Cusco como ciudad de activos. ¿Ya? Disminución de la presión y la entrada de oxígeno. Acá arriba les he puesto la fórmula, ¿no? Para que puedan recordar que el FIO está dentro de la fórmula de PIO. Para que se den cuenta que no es sinónimo. Tengan cuidado, ¿ya? No vean el flujograma a veces guía ciego en forma aislada. Véanlo en todo el contenido que está descrito, ¿ya? Está bien, los 2 libros, están bien los 2 libros, solo que uno enfoca en la PIO y el otro enfoca en la FIO, ¿ya? A ver, para que tengan una idea, puede ser pregunta parcial, siempre lo pongo, ¿no? Y la pregunta también es una pregunta tipo, estandarizada, ¿no? Si el paciente no tiene una presión barométrica de 250, ¿cuánto es la PIO? Vamos a calcular. No faltan datos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Presión barométrica 250. ¿Cuánto vale la PIO? Desde ahí está la fórmula, miren. Ahí está la fórmula arriba.
Se acabó el tiempo. ¿Cuánto es? Reemplazando valores. 0.21, presión barométrica 150, menos 47. ¿Y dónde es 0.47? Es que eso se supone que lo debes saber porque tienes ya de la parte ya pasaste. Puede ser abecedario, abecedario. Cada número enteros no te persiguen. 47 debes saberlo, como la cultura general de meses, ¿no? Entonces, no necesito ponerlo en imparcial porque se supone que ya lo sabes. Para que estés acá es porque ya lo sabes. 42,63. Claro, sería 203. ¿Está bien? 42,63. Entonces, en la clave puedo poner 42, pero tampoco es exacto, pues, ¿no? Entonces, de 42 y 44 y 46, 42 se acerca más a este, ¿no? Entonces, no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, esto te permite saber que mientras más ascendemos a alturas como Cusco, la presión barométrica disminuye. Entonces, podemos decir que mientras más ascendemos en las ciudades de altura como Cusco, la PIO disminuye. ¿Por qué disminuye la PIO? Porque la presión barométrica disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, PIO, ¿cuándo lo sospechas? Pues sospechas cuando el paciente tiene vuelos aéreos de muchas horas, cuando dice a China, por ejemplo, o ciudades de altura que uno asciende y no tiene una buena aclimatación. ¿Cómo es el flujograma? A ver, ¿cómo era? PCO2 normal o disminuido y gradito normal. ¿Ya? Bueno, en todo caso, vamos ahora a la tipo 2 para terminar antes a las 4 en punto, ¿ya? La tipo 2, ahí sí hay un problema. Va a depender del libro que leas. Hay libros que son muy breves, no te recomiendo. Y hay libros que son muy frondosos, te recomiendo. Porque la tipo 2 no es 5. El autor que escribe es variable su intensidad de prosa. Entonces, te recomiendo un buen texto. Y acá hemos hecho un resumen. Una conclusión. ¿Por qué existe llama respiratoria tipo 2? Porque hay un desbalance, ¿no? Hace recordar el juego del balancín de los niños de los kindergarten, ¿no? O sea, en la cual pesa más la carga al pulmón que la capacidad ventilatoria. Cuando estamos en salud, ¿no? Nuestra capacidad ventilatoria es superior a la carga al pulmón. Aquí, estamos en salud. O sea, la capacidad ventilatoria supera las demandas ventilatorias. Cuando casi se equilibra ambas, todavía no hay respiratoria tipo 2. ¿No? Puede tener síntomas, paciente. Pero ya cuando supera la carga o la demanda ventilatoria a la capacidad ventilatoria, este gráfico de aquí es el resumen de respiratoria tipo 2. Entonces, si hablamos de fisiología y de semiología, si la capacidad es mayor que la carga, la persona está confortada, está estable. Si la capacidad la supera un poquito a la carga, ya hay disnea. Pero si la carga le supera la capacidad, o sea, respiratoria tipo 2, ya está el paciente descompensado. ¿Dónde está este gráfico? En la revista Medicine, una revista británica de lectura obligada para pregrado en Science, ¿no? Que cada 3 años se actualiza, ¿no? Revisen, está en Science. Ustedes tienen acceso a Science. Entonces, ¿por qué ocurre un respiratorio tipo 2? Ajá, acá tengo que agarrarlo desde la corteza cerebral. Imagínate, corteza cerebral, salen los haces hacia el tronco cerebral y del tronco cerebral salen los haces hacia los músculos de ventilación. Imagínate. Y no solamente eso, también tengo que ver el alveolo, la vía aérea, o sea, todo tengo que ver. Por eso es más amplio, ¿no? Pero no se mareen. Entonces, ¿cuántos mecanismos hay? Depende del libro que leas. Alteración del impulso a nivel de quimioreceptores centrales y periféricos. Centrales y periféricos, imagínense, ¿no? Por ejemplo, una depresión del sector respiratorio o una alteración en los quimioreceptores periféricos, ¿no? En el cuerpo carotídeo. O en las neuronas del tronco cerebral, una depresión centro respiratorio, imagínense.
por un problema de tipo X, ¿no? Puede ser isquémico, hemorrágico, tóxico, metabólico, imagínate. O puede ser un defecto del sistema neuromuscular respiratorio, es decir, ya las vías que van hacia la musculatura ventilatoria. Ajá. Entonces, para que llegue acá, tiene que salir de la médula espinal. ¿Qué pasaría si hay un traumatismo a nivel cervical, latigazo? O una polimielitis, o una enfermedad periférica neurológica, ¿no? O los músculos respiratorios, por ejemplo, la myasthenia gravis. La myasthenia gravis es que hay una inflamación autoinmune en la placa mioneural, entonces no llega el impulso al músculo desde el nervio. Entonces el paciente tiene tosis bilateral y tiene fatiga y problemas para respirar a veces. O el problema está ya en el aparato respiratorio, sea a nivel de la pared torácica, o sea a nivel de las vías respiratorias, o sea de la alveolos. Imagínense, agarra todo, ¿no? Imagínense, si fuese a nivel de la pared torácica, un fibrotórax, un obeso, que hipoventila. O si es vía respiratoria, está el hipo, el asma, es grave. O si está a nivel de la vía, de los alveolos, ya, ¿no? Ahí estamos, tenemos los problemas. Pero principalmente es vía aérea. Entonces, como en el anterior caso, valoramos caso por caso. Acá es caso por caso, ¿no? Por ejemplo, aquí esta lista, sobredosis de narcóticos, ¿no? Se pasó la mano en la parte de sedación, ¿no? Se pasó. Entonces el paciente comienza a tener problemas para ventilar y la tiene CO2 por depresión centro-respiratoria, ¿no? Un asma grave. ¿Cómo sé que el asma es grave? Tantas formas de saberlo, pero una así específica, precisa. Viene el asmático en crisis, sibilantes difusos, le evaluamos, lo nebulizamos, tratamiento que van a ver en otros cursos, y el paciente no mejora, el paciente no mejora. ¿Por qué no mejora el paciente? Es asmático, es asmático. Entonces le hacemos un AGA, porque si en el AGA el asmático está aumentando el CO2, está grave, porque está reteniendo. Porque un asmático en crisis no grave, el CO2 lo bota con la disnea, con todo. Pero si está reteniéndolo, está aumentado, está grave. ¿Ya? ¿Y por qué está grave el paciente que está reteniendo CO2? El asmático, porque hay una gran obstrucción de su vía aérea, ¿no? Como ya mencionamos. El obeso también. El obeso hipoventilador, ¿no? El obeso que hipoventila hace hipercapnia. Este gráfico también me gusta de esa revista, ¿no? Me habla anatómicamente dónde está el problema. Miren, si está en el alveolo, condensación exudativa, congestión pulmonar, hemorragia alveolar. Si está en la vasculatura pulmonar, embolia pulmonar. Si está en la vía aérea, hipoasma. Si está en el músculo ventilatorio, depresión centro-respiratoria por drogas, o por Guillain-Barré o miopatía. O sea, específicamente, anatómicamente, te puede decir dónde está el problema. Acuérdense de este gráfico. Ahora, ¿qué síntomas o qué semiología trae esa respiratoria? Son muy parecidas. La tipo 1 y la tipo 2. Quisiera que se lleven un mensaje acá. Recuerden que el oxígeno y el CO2 ambas son vasodilatadoras por excelencia. Las dos, recuerden eso, el oxígeno y el CO2 son vasodilatadores. Acuérdense eso. ¿Ya? Si está elevado el CO2 aquí, hipercapnia, recuerden que el CO2 es vasodilatador. Allá. ¿Y eso qué? Me va a generar cefalea. ¿Qué más? Me va a generar papiledema. Me puede generar hipertensión endocraniana por vasodilatación, porque está elevado acá. Entonces, aquí recuerden, este gráfico se quedó corto. Acá debe haber cefalea, debe haber hipertensión endocraniana, debe haber papiledema. Y acuérdense de que eso hace de que sospechemos hipercapnia sin AGA. Entonces, presenta disneico, entonces, doctora, me duele la cabeza, ¿no? Vemos la historia, puede tener hipercapnia. De tantas causas de dolor de cabeza, hipercapnia es una causa de cefalea. Y también me gusta este gráfico, ¿no? Este gráfico es de un colega de Revalete que publicó su artículo. O sea, respiratoria puede ser con placa normal y placa patológica, puede ser con placa alterada, localizada o difusa. Interesante. Cuidado, esta es pregunta que a veces cae en los parciales. O sea, que puede haber hinchazón respiratoria con placa normal, por supuesto. Con tomografía normal, claro que sí. Acá son las causas, recuerden.
asma, EPOC, embolia pulmonar, enfermedad neuromuscular, el paciente con Guillain-Barré llega, doctor, no puedo caminar, arrastro las piernas, pasan unos días, doctor, ya no puedo mover mi cuerpo. De 5 Guillain-Barré, uno puede hacer paro respiratorio. Tenemos que estar en UCI, en termoshock, alerta. Si ya comienza a tener fatiga, tenemos que intubarlo. Su placa es normal. ¿Y por qué generó una respiratoria de esta magnitud? Porque ha desmielinizado toda la vaina de mielina. Entonces, ¿cómo va a llegar el impulso nervioso desde la corteza hasta los músculos? Incluso músculos de la pared torácica ventilatoria. Recuerden. Pero también puede ser alteración localizada o difusa, ¿no? Localizada, potencia exudativa. Difusa, fibrosis pulmonar, ¿no? O puede ser extrapulmonar, o sea, no está en el parénquima, sino está extra, fuera, de motores, de radio pleural, que está empujando y está haciendo colapso, ¿no? Hablamos de colapso en dos situaciones, neumotórax y ectolectasia. Bueno, creo que ahora sí. ¿Bien? Bien. Ahora sí, pienso que sí puedo ya escuchar los grupos de expositores. ¿Ya están todos para tomar parte? ¿Alguien falta? Creo que no. Todos